Bueno, después de escuchar un poco a Martín Tetaz y a Luciana, vemos que para ser competitivos hay varios factores determinantes. El Estado claramente es uno de ellos, la macro por supuesto, pero también hay factores internos, por eso queremos tener la visión del Estado, de la academia y de un empresario pyme, para que nos den su visión de cómo podemos ser competitivos en la Argentina, ¿sí? Tenemos acá, te puedo decir Pepi, ¿no? Pepi Inchauspe, secretario de Simplificación Productiva. Tenemos a Mariano Mayer, que es un amigo de la casa. Ya, Mariano, gracias por acompañarnos en cuanta actividad hicimos. A veces te tratamos bien, a veces te tratamos mal. Hoy no te quiero anticipar, pero tal vez esta disposición de ring no es casual. Esteban también es un amigo de la casa, para que nos dé su visión como economista, muy cercano al sector PYME. Y Daniel, también Dani, un amigo, un empresario muy innovador, un empresario que está siempre buscando generar nuevas oportunidades. Creo que tiene un buen testimonio para darnos. Arranquemos por vos, Pepi. Contanos cómo se puede mejorar el ecosistema PYME, cómo se puede ser más competitivo desde la función que vos cumplís hoy en el sector público. Bueno, para los que no saben, nosotros en el Estado a principio de año creamos una secretaría que es la Secretaría de Simplificación Productiva y es consecuencia de los primeros 2 años de trabajo que hicimos en el Ministerio de Producción en la relación con las empresas, donde nos encontrábamos que más allá de los temas de la macro, siempre había un montón de temas en distintos organismos del Estado, llámese AFIP, llámese SENASA, INAL, Aduana y un montón de otros organismos que hacían que las empresas tengan problemas que afectaban a la competitividad y por sobre todas las cosas a 2 grandes factores que son muy importantes. Una es el tiempo que pierde un empresario pyme, que generalmente le cuesta más tener estructura para afrontar este tipo de situaciones, y después la falta de previsibilidad, que tiene que ver con las reglas poco claras que tiene el Estado en su relación con el sector productivo. Viendo un poco que hacia el mundo, y después de uno de los viajes que tuvo Mariano, una bilateral con Brasil, que vuelve con un cuadernito y me dice tenemos que hacer esto acá, nos dimos cuenta que muchos otros países habían creado agencias, organismos, secretarías que se ocupaban específicamente de la relación Estado-sector productivo. Y esto tiene que ver con meternos en los temas de fondo, en arreglar lo que son las cañerías internas nuestras. Piensen que nosotros, al final del día, nuestro deber de funcionario público tiene que ver con cumplir con las normas de los procedimientos que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces toda esa burocracia está afectada porque la norma, alguna ley, algún decreto, alguna resolución, dice que tiene que ser así. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos hoy es mirar el futuro y no caer en el sentido común del pasado. Y ahí es donde está la gran diferencia en el rol que realmente tiene que tener el Estado. Nosotros tenemos muy en claro que queremos un rol de un Estado facilitador y no estrictamente de regulador, controlador, porque simplificar no significa relajar controles. Entonces, creamos este equipo, hoy estamos con más de 300 proyectos trabajando en todo lo que es el ciclo de vida de la empresa. ¿Y qué es esto? Porque la burocracia no es fácil de encontrar. O sea, nosotros estamos queriendo cambiar las reglas del juego, queremos cambiar los paradigmas directamente. Y tiene que ver con cómo se hace una sociedad, desde la experiencia de la SAS, que es una sociedad 100% digital. Ahora vamos por los otros tipos societarios, desde cómo es un trámite de una designación de autoridades, desde cómo se presenta un balance en Argentina. Nosotros, no sé si saben, pero ya desde junio del 2017 se puede presentar el balance de tu teléfono, desde la FIP, con lo cual vos te ahorrás tiempo, plata, certificaciones de tener que ir a cada organismo, que todavía no se usa, también se sirve entre empresas. Nos pusimos de acuerdo con las 24 federaciones, estamos trabajando en un solo plan de cuentas unificado, tiene 6.000 líneas. Obviamente que el nivel de apertura tiene que ver con el nivel de tamaño de la empresa, pero también nos pusimos de acuerdo con la CNB para que cuando las empresas crezcan y vayan al mercado de capitales no tengan que cambiar todos sus asientos contables. Entonces, todo eso para nosotros también es burocracia. Estamos cambiando todo el sistema de embargos de Argentina. Esta semana entra en vigencia ya con los bancos las primeras pruebas para que los embargos, cuando se embarguen, sean en una sola cuenta, para que vos puedas pagar con la plata embargada. Y lo complejo de todo esto es que muchos de estos cambios muchas veces requieren cambio de leyes. Entonces, por ejemplo, el tema de los embargos, para poder pagar con la plata embargada, que
pocas cosas deben tener tanto sentido común, hubo que cambiar una ley. Y ahora estamos trabajando con el resto de las provincias que utilizan este sistema para poder aplicarlo. Entonces, estos cambios requieren 3 patas que nosotros consideramos muy importantes y que para nosotros es la gran diferencia con el trabajo de desregulación que se hizo en el 91, que es un trabajo multidisciplinario con procesos, sistemas y normas, porque nosotros estamos con un objetivo que es hacer que el sistema funcione, que el sistema tenga reglas claras, previsibles, con plazos, transparente, que tenga criterios de confianza, de control ex post, de interoperabilidad, de no usar al ciudadano de cadete y estar pidiéndole cosas que están en el Estado. Porque si nosotros logramos implementar esto con la norma, el proceso y el sistema, ya no depende tanto del funcionario de turno. Ya no decís, el área de Mayer es buena porque Mayer es bueno. El sistema funciona y vos empezás a tener métricas que ya son independientes del funcionario de turno. Nosotros trabajamos con la firme convicción de que estamos de paso, será una cuestión de tiempo más, tiempo menos, pero que nos tenemos que ir y que tenemos que trabajar en el sistema. Y el gran desafío ahí es el mismo desafío que se tiene en cualquier empresa, porque el mayor desafío acá es un cambio cultural. Al final del día lo que nosotros estamos queriendo trabajar es trabajar sobre la línea, cuando se dice que la línea tiene vida propia. La línea tiene una forma de trabajar, se trabaja así hace muchísimos años, tiene un modelo mental y nosotros estamos queriendo trabajar al final del día sobre esa cultura. Son instituciones muy grandes, de muchos años, lentas, burocráticas y muy normadas, con lo cual ahí es donde estamos queriendo trabajar. Y para nosotros burocracia, podría hablar de los 300 proyectos, pero para que se lleven una línea en diagonal desde cómo se hacen las sociedades, desde cómo se hace el trámite en un registro automotor. Ayer se firmó una resolución del registro prendario para que vean hacia dónde estamos yendo, que se cobra, el trámite pasa a ser un costo fijo y no un porcentaje. Esto entra en vigencia el 1 de diciembre. Cuando vos vas a hacer una prenda y registrabas, te cobrábamos el 2% del valor del bien, con lo cual una prenda de un bien de 10 millones te costaba 200.000 pesos. Y al final del día el trámite es el mismo. Entonces los organismos habíamos adquirido la forma de arancelar con costos que parecen 2%, 2,4% en ANMAC, en nitrato de amonio. Todos le fuimos encontrando la vuelta como si fuese normal y todo eso hace al costo argentino. Todo eso afecta a la competitividad argentina y esas sí son las cosas que podemos hacer. Imagínense una empresa que antes pagaba 200.000 pesos por registrar una prenda, cuando nuestro verdadero rol es de registrar, pase a pagar 500 pesos. Trámite urgente a trámite normal, para nosotros lo normal es urgente, también estamos rompiendo ese tipo de cajas. Presentación de balances, ya la tenemos en AFIP, vamos a hacer dialogar AFIP con los registros públicos y dejar de cobrar ese arancel. Lo pasa que el organismo te dice es el 42% de mi presupuesto. Entonces, perfecto, es otra la discusión, es con Hacienda, no es con el sector privado. Entonces estamos queriendo desarticular la forma en que se fue trabajando. Tenemos un objetivo de un punto del PBI en 2 años. Ya vamos 27.000 millones de pesos de ahorro al sector productivo en tiempo, en gestoría, en certificaciones, en el valor del dinero en el tiempo. Creemos que vamos a llegar a fin de año con cerca de los 40, 50.000 millones de pesos. Y esta es plata de la ineficiencia que afecta sin ninguna duda la competitividad de las empresas y tiene un valor que nunca vamos a poder medir, que es el desánimo que te genera no saber cuándo van a salir las cosas y la falta de oportunidad. Así que esa es un poco la línea de trabajo que estamos llevando adelante. Muy bueno. En alguna oportunidad, en una reunión previa, me habías contado la cantidad de normas que habían relevado que eran como contradictorias entre sí. ¿Te acordás cuántas eran o te pongo en un compromiso? No, son miles, pero les voy a poner un ejemplo que es fácil de algo que ustedes sufren a diario, que es el sistema impositivo argentino. Tiene 100 niveles de impuestos y 65.000 normas, con lo cual no hay ninguna chance de que no haya contradicciones en esas 65.000 normas y estamos viendo de qué manera lo desarmamos. Piensen que desarmar eso es, primero, es un tema de caja, segundo, es un tema de ponernos de acuerdo con las 24 agencias que estamos trabajando y después lo difícil de todo esto es que hay que ir norma por norma y nosotros no tenemos ni siquiera un digesto claro de cuál es toda la normativa que tenemos que relevar. Con lo cual, otros trabajos que estamos haciendo es haciendo digesto entre los organismos públicos para saber cuál es el stock normativo que estamos haciendo. Clarísimo. Contá con este espacio para nutrirte de información. Estamos a disposición de ustedes para
contarles los problemas que tenemos y que tengan más input para justamente salir Yo se las hago al revés. A nosotros la verdad que hoy es un gran tema porque acá no hay gradualismo. Se tomó la decisión de ir a fondo en esta agenda, en todos los niveles de gobierno que podemos. Obviamente es un país federal, con lo cual distinto nivel de gobierno, distinto nivel de alcance, pero lo estamos logrando porque hemos logrado concientizar a los distintos equipos de la importancia de esto. Y lo difícil de esto tiene que ver con que uno ya se acostumbró a que es normal que te pidan tantas cosas o que te controlen de una manera. Nosotros queremos decirle al sector productivo, confiamos en ustedes. Nosotros no queremos armar los procesos normados por la patología del fraude, que es la forma que está hecha la administración, y decirles, nosotros queremos decirle qué es lo que tienen que hacer, ustedes firmar, hacerse cargo, nosotros darle las habilitaciones de forma instantánea en 24 horas y fiscalizar ex post. Entonces, toda aquella norma que ustedes encuentren que no cumpla con estas normas, nos las tienen que decir. Pero cuando nos las digan, nos las tienen que decir, y ahí es la ayuda que nosotros necesitamos de ustedes porque la sufren. Resolución tal, artículo tal, es la que no tiene sentido. Porque después lo que te pasa es, vos podés leer la norma por 10 abogados distintos y cada uno interpreta una burocracia distinta. Y ustedes son los que la sufren con el organismo de turno. Así es, cuando vos me estás pidiendo esto, no tiene sentido que me pidas esto. Ni en la FIP, ni en la aduana, ni en la agencia del Instituto de Alimentos, en las oficinas de alimentos. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte en alimentos. Estamos, para que se den una idea, un ejemplo más, que es muy burdo. Tenemos 3 autoridades de aplicación a nivel nacional. Comisión Nacional de Alimentos con 24 jurisdicciones que tienen distintos requisitos de acuerdo a la jurisdicción. Y después los municipios, que son solo 2.200, que tienen otra regla del juego. Con lo cual vos tenés un producto que en un municipio se puede comer, en el de al lado no, pero 2 sí. Entonces, si haces tránsito, si te van a hacer CNRT, te puede pedir una cosa, pero vialidad no. Entonces, estamos intentando estandarizar y buscar la coherencia regulatoria para que cuando demos vuelta a la torta y lo veamos del lado del sector privado, las reglas del juego sean claras. Así que ese es el pequeño desafío que tenemos por delante. Gracias, Pepi. Gran desafío. Esteban, desde tu visión como economista muy ligado al sector PYME y un poco teniendo en cuenta lo que nos decía recién Luciana, de que el mundo nos está dando oportunidades, ¿cuál ves vos que es el camino que tiene que recorrer el empresario PYME para ser justamente más competitivo y aprovechar estas oportunidades que nos da el mundo? Pregunta compleja porque, digamos, la agenda de competitividad está plagada de un montón de fenómenos. Yo pienso en la competitividad desde 3 planos distintos, ¿no? Pienso en las pymes tal vez como una embarcación. Ellos están navegando, tenemos el clima, tenemos el barco y tenemos el capitán, ¿no? Y los tripulantes. Y cuando uno analiza, bueno, el informe de competitividad global que salió del WEF, incluso hubo unas modificaciones en las últimas 2 semanas. Argentina está en el ranking 82 de 140 países, o sea, estamos en la segunda mitad de tabla. Y cuando uno abre un poco los distintos pilares de competitividad, Argentina tiene, creo yo, 4 grandes problemas, digamos, la macro, el mercado laboral, el mercado de bienes, que ahí el principal problema es la carga tributaria, y después el mercado financiero, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo vuelvo a 3 planos y digo, bueno, tenemos un problema macroeconómico que es el clima. Argentina en ese sentido, creo yo, tiene una de las macroeconomías más inestables del mundo. De hecho, cuando uno va al pilar estabilidad macroeconómica, está en el puesto 136 de 140. Entonces, con este dato tenemos que decirle a los empresarios, bueno, inviertan en tecnología, en innovación, hablar de burocracia, instituciones, con un clima que es realmente muy, muy tormentoso. Y claramente ya el punto de partida con este escenario que viene desde afuera es muy complejo. Para poner, digamos, en números este ranking 136 de 140 en estabilidad macroeconómica. Los datos son duros, hablamos de inflación, de default, de evaluaciones y demás, pero piensen una cosa, ustedes hacen negocios, obviamente hay mucha heterogeneidad, depende del sector en el que esté cada uno, pero desde el año 81 hasta acá, 38 años, 16 años fueron recesivos en Argentina. 16 años la economía cayó, 22 años la economía se expandió. Y cuando uno analiza el resto de los países, bueno, ¿qué pasó? Hay un solo país en el mundo que tuvo más años recesivos que nosotros, que es Libia. Tuvo 17 años recesivos.
ni siquiera le voy a poner el condimento que de estos años recesivos hubo 3 donde la caída del PBI fue de más de 10%, que es el 82, el 89 y el 2002. Y cuando analizamos la región, decimos, bueno, Brasil, ¿cuántos años recesivos? 7, Chile 4, Australia 3, Nueva Zelanda 2. Entonces, pienso en los empresarios PYME, con el cual trabajamos muchísimo, y vamos a hablar de competitividad y le decimos, bueno, necesitamos invertir en tecnología. Buenísimo, ¿y cómo va a estar el clima? Es un interrogante. Encima es un interrogante, digamos, muy atravesado hoy por el corto plazo, como describió Martín Tetaz, atravesado por el mediano plazo, un proceso de estancamiento económico de Argentina desde el año 2011 que no va a terminar hasta el año 2021, y hablamos de este largo plazo que estoy mencionando. Entonces, plano 1 es el nivel macroeconómico, es el clima. El plano 2, tenemos que hablar de grandes, o sea, muchos de los condimentos que mencionó Luciana, lo que yo llamo es el plano sistémico, ¿no? Y es cómo está el barco, y ahí empiezo a hablar de mercado laboral, de mercado financiero, de burocracia, de instituciones, de innovación y demás. Y ahí el gran problema de Argentina, creo yo, que está en el mercado laboral y que también el informe de competitividad global lo indica claramente. Argentina está en el puesto 120. 120 de 140. Cuando uno habla de flexibilidad laboral, relación pagos con productividad, cooperación trabajador-empleador. Casi todos los indicadores estamos entre 120 y 140. O sea, no sé si tomamos conciencia de esto. Digamos, si dividimos el mundo en 7 categorías de 20 equipos, digamos, estamos en la 7ª categoría. Cuando vamos al mercado financiero, digamos, Argentina está en el ranking 135 de 140. O sea, es el mercado financiero más chico en relación al PBI del mundo, prácticamente. Y decimos, bueno, ¿y por qué pasa esto? O sea, no hay posibilidad de desarrollar un mercado financiero si no tenemos una macro estable. O sea, los problemas empiezan a ser, obviamente, a tener mucha causalidad. Y hay un ítem muy particular que hace a todos ustedes, que es la penetración y el acceso al financiamiento de pymes. En este sistema financiero, Argentina está en el puesto 129. 129 de 140 en lo que hace al acceso a financiamiento PYME. Entonces, en este marco, digamos, desde lo sistémico, claramente la competitividad es muy compleja. Tenemos algunos puntos a favor, como es el capital humano. En materia de tecnología, digamos, claramente podemos estar mucho mejor, pero si estos otros 2 planos no los tenemos arreglados, es muy difícil hacerlo. Y el tercer plano tiene que ver, que en parte también Luciana mencionó, con la calidad de los empresarios, ¿no? Entonces, si tenemos un clima adverso y la embarcación es mala, depende todo del capitán, prácticamente. De ahí, digamos, los famosos pilotos de tormenta. Y en ese sentido, digamos, nosotros, por ejemplo, hacemos un test en la consultora que tratamos de medir la calidad y grado de desarrollo empresarial, ¿no? Hay más de 400 empresas que han completado el test. Desde ya que hay mucha heterogeneidad en la muestra. Pero si uno tuviese que separar, digo, bueno, ¿están preparados los empresarios para atravesar esta economía, este temporal económico y este sistema? Podríamos separarlos en... Hay casi un cuarto que, digamos, está muy bien preparado. Tenemos un 50% que están ahí y un 25% que están muy poco preparados. ¿Qué preguntamos para más o menos ponerlos en contexto? Cosas elementales de... ¿Tienen un organigrama? ¿Tienen un presupuesto económico? ¿Tienen un flujo de fondos? ¿Conocen el punto de equilibrio? La primera respuesta es, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. La segunda es, conozco pero nunca implementé pero no sigo, hasta lo tengo, lo sigo a la perfección y demás. Entonces, es sorprendente, pero uno dice, bueno, tenés un flujo de fondos, un organigrama, 30-40% dicen no conozco o conozco pero nunca hice uno. Digamos, es un piloto que está saliendo a navegar sin carnet. Y hablamos problemas sistémicos, problemas macroeconómicos. En ese sentido, yo creo que el desafío es enorme en materia de competitividad. Y encima, cuando uno piensa, bueno, tenemos un problema que lo mostraban también recién, que es el grado de apertura Argentina con el mundo. Si Argentina quiere en este contexto hacer una transformación y una estrategia aperturista, con todos estos condimentos que estamos mencionando, yo creo que vamos a tener un gran problema. Porque hoy, desde la macro, ya entramos con una gran desventaja y como la macro es tan inestable, todo lo micro, todo lo sistémico, no lo pudimos trabajar. Salir a competir hoy con una empresa chilena, probablemente muchos de ustedes compitan, ¿sabe que es 10 veces más complejo? Digamos, tenemos desventajas en prácticamente todos los campos que uno podría medir lo que es la competitividad. Si hablamos de agenda, yo creo que sin dudas
tenemos que hablar de estabilizar la macro. Y no estoy hablando de estabilizar la macro en el corto plazo, digamos, que es hasta fin del año 2019. Estoy hablando de ver de qué manera Argentina rompe esta trampa que desde mi punto de vista no es incluso de 70 años, que muchos hablan de 70 años. Es una trampa que ya llevamos prácticamente 100 años, una economía que se fractura después de la Primera Guerra Mundial y a partir del 40 se termina de quebrar. Desde ahí hasta acá, digamos, la situación macroeconómica ha sido muy compleja. Por eso no es extrañar que el sistema financiero sea uno de los más chicos del mundo, o que los empresarios no inviertan, o que etcétera, etcétera. Digamos, yo creo que tenemos que empezar por ese camino y recién ahí empezar a trabajar lo sistémico. Digamos, fundamentalmente el mercado laboral. Mercado laboral, y desde el lado del mercado, digamos, uno de los factores críticos es todo el entramado y la presión tributaria, impositiva, subsidios y demás. Gracias, Esteban. Clarísimo y muy gráfico. Y me das el pie para pasar a Mariano, ¿no? Mariano, hemos trabajado mucho con vos estos 3 años y la verdad que desde la Secretaría PYME se habían impulsado un montón de programas que estaban muy buenos para fomentar el ambiente PYME y el ecosistema emprendedor. Entiendo que muchos de ellos hoy están discontinuados o por lo menos suspendidos. Quería preguntarte en qué estamos hoy desde la Secretaría PYME para justamente mejorar competitividad PYME y fomentar a las pymes en Argentina. Bueno, cómo no. Primero, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir de vuelta. El informe que presentaron es muy cierto, ¿no? Cuando uno se junta con cualquier pyme, en general los problemas se reducen a 4 grandes grupos: burocracia, impuestos, financiamiento y costos laborales. Y de alguna manera yo siempre digo que, para provocar un poquito, que los planes económicos o los planes no existen. Lo que existen son personas haciendo cosas o no haciendo cosas. Empresarios o emprendedores que avanzan, no avanzan, empiezan un proyecto, no lo empiezan, toman un empleado más, no lo toman, compran una máquina, no la compran. Eso es un plan económico en el fondo, gente haciendo cosas, o por lo menos es la mirada que yo tengo. Sobre todo es la mirada que intentamos tener para tener empatía y darnos cuenta que si nosotros no logramos que esas cosas pasen, por más medidas que tomemos, planes, etcétera, no vamos a ser exitosos en la política pública. Entonces hay que estar bien metido en los zapatos y muy cerca de los emprendedores y de los empresarios PYME y en territorio y en el interior, para ver qué es lo que puede hacer el Estado o no, o dejar de hacer para que las cosas sucedan. Y por supuesto eso es un input muy valioso para todo el equipo de PEPI, ¿no? Cuando detectamos la necesidad o vimos lo de la ley de emprendedores, por ejemplo, la necesidad de crear la SAS, ahí se pudo trabajar con el equipo y lograr una implementación que fue titánica, el trabajo que hicieron, y así con un montón de cosas. Pero la verdad es que si uno se pone a pensar todo lo que contaban antes, lo que contaba Esteban, ser empresario PYME en Argentina es una mezcla de héroe y de loco, ¿no? Yo por eso les tengo una muy profunda admiración, porque realmente tanto empezar un negocio como llevarlo adelante es muy complejo si uno se pone a pensar todas estas cosas, o si uno lee el análisis de Esteban antes de arrancar, es decir, no tiene sentido. Y sin embargo, el PUR se mueve, ¿no? Le siguen metiendo para adelante, por eso yo los admiro y estamos haciendo todo lo que podemos, entendiendo mucho qué es lo que pasa con cada persona, pero a la vez tratando de tener regulaciones, procesos, normas. Entonces es una combinación de caso por caso o de estar muy cerca, pero a la vez de intentar tener regulaciones que vayan mejorando cada uno de esos puntos. La burocracia, sin lugar a dudas, es impresionante. Uno, para ser empresario PYME en Argentina, hay que ser especialista en trámites, ¿no es cierto? Y ni hablar de algo que Pepi no mencionó, pero que deja entrever que cuando vos tenés mucha discrecionalidad de funcionarios, eso es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Y a las pruebas me remito, digamos, ¿no? Lo que nos ha pasado en mucho tuvo que ver con generar un marco de absoluta discrecionalidad donde son necesarios los atajos.
con lo cual no solo pierden tiempo, sino también mucho dinero los empresarios pymes, más allá de la ética, ¿no? Y de lo que nos corresponde. Financiamiento, claramente. Estamos, creo, en el ranking mundial estamos entre Burundi y Botsuana, si no me equivoco. Así estamos en la Champions, más o menos. Pero bueno, sin macro, sin moneda, con inflación es cierto lo que decís, de los últimos 117 años tuvimos déficit fiscal e inflación en 100. Así que ahí tenemos. Pero bueno, claramente el camino doloroso elegido es el de estabilizar la macro para poder empezar a trabajar los micro en simultáneo, porque por otro lado, solamente con la macro, sin trabajar y resolver todos estos problemas que nos hemos generado, no va a haber solución posible. O sea que los temas de competitividad sabemos que en gran medida dependen del Estado. Estos que les decía, burocracia, no voy a ahondar porque ya les contó Pepi, sí, todavía queda mucho por hacer. Impositivo se avanzó, con ustedes lo hemos comentado muchas veces, con la ley PYME fue un primer paso, que después dio paso a la reforma tributaria que profundizó algunos aspectos. ¿Alcanza? Y no, claramente no, todavía falta mucho. Es verdad que no la están aprovechando todas las pymes a la ley PYME, si bien hay más de 400.000 inscriptos, no debe haber habido política pública PYME que haya tenido tanto alcance, pero todavía falta que la aprovechen. Ayer estuve La Rioja y Catamarca, el 15% de las pymes está inscripto, o sea que todavía hay plata arriba de la mesa que están perdiéndose. Pero todavía hay más temas para trabajar, ¿no? Tenemos un sistema tributario muy desbalanceado, complejo, regresivo, y bueno, como hablamos con Pepi muchas veces, o como dice el Hacha, no puede ser que tengas 19 vencimientos en 21 días hábiles. Así que lo primero que te preguntes cuando llegas a la empresa es qué vence hoy, ¿no? Y a veces más. Y a veces más, ¿no? Con lo cual nos parece que la agenda, tanto de simplificación fiscal como de sistema tributario, tiene que seguir profundizándose en todos los niveles, valga la aclaración, sea provincias y municipios. Me parece que también es un tema como para avanzar y donde habría que meter un poquito más de presión. Es lo que les decía ayer en La Rioja y en Catamarca. El mercado laboral, sin lugar a dudas, es un tema importante. Se avanzó mucho con la RT, ahí bajaron costos, pero todavía nos quedan los 3 proyectos de ley que ya están presentados en el Congreso y que hay que empujarlos. Si va a ser una discusión Gobierno Nacional CGT, es una cosa. Si va a ser el mundo empresario, especialmente las pymes, reclamándolo, pidiéndolo, como hicieron con la ley de RT en la provincia de Buenos Aires, que gracias a la presión que metieron las pymes se logró la aprobación en la 4ª sesión del Senado. Me sumo para dar un dato, lo de RT es impresionante. El 80% de los casos que pasan por comisiones médicas no lo pasan, se desisten, o sea, quedó el 20% del flujo de todas las demandas nuevas. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde ya está implementado. Impresionante cómo elimina ese extracosto. Sí. Pero nos queda todavía las prácticas profesionales, el blanqueo, los 4 millones, de los 4,5 millones de trabajadores que hay en negro en Argentina, la mayoría en pymes. Y por supuesto el sistema indemnizatorio, etcétera, que en general el principal reclamo que nos hacen es la previsibilidad. La mayoría me dice, mira, si yo pudiera pagar todos los meses algo y saber que cuando se termina esa relación no tengo discusiones, no tengo problemas, un sistema al estilo de la UOCA, que habrá que ver, pero es parte de los proyectos que se han presentado por convenio colectivo. Lo mismo para dónde van las multas. ¿Tiene sentido que vayan las multas para el abogado? O en realidad las multas deberían ir para Seguridad Social para sacar el incentivo a pedir demás, ¿no? Entonces ahí tenemos toda una agenda y eso sería hablando siglo XX, ¿no? Porque ahora vamos a hablar del siglo XXI, con lo cual la complejidad del mercado laboral es aún mayor. Y financiamiento, sí, por supuesto que está el camino de la macro, la moneda, el ahorro, ir creciendo. Y la tasa, ese camino, pasar, yo creo, no sé, corregime, pero si no me equivoco, el momento donde más alto sobre PBI teníamos en los últimos tiempos fue en los 90, pero era 20. O sea, estamos lejísimos de Chile, de Brasil, bueno.
Por eso tenemos que ir buscando otras alternativas, estamos empujando muchísimo el mercado de capitales. Hoy la realidad es que donde más se pueden financiar las pymes es en el descuento de cheques en el mercado de capitales. Para eso simplificamos al máximo el sistema de SGR, los fondos públicos de garantías. Creamos un fondo para darle liquidez a ese mercado. Entonces, si bien son tasas que por supuesto parecen altas, 40, 40 y pico, pero comparado con la tasa del banco, la tasa de la cueva es bastante más barata. Pero, de vuelta, es algo de coyuntura, de corto. Creemos sí que todavía las pymes no conocen la inmensa mayoría del mercado de capitales y que debieran acceder más. Para eso lo estamos empujando, aprovechando la coyuntura, porque en el mundo en general el financiamiento del crecimiento de las pymes se hace con el mercado de capitales. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con la agenda fintech y de inclusión financiera. Ahí nosotros vemos un movimiento interesantísimo donde Argentina está empezando a ser un referente mundial en tecnologías para finanzas, especialmente inclusión financiera, y empiezan a pasar cosas, ¿no? Con la competencia que tanto nos gusta. Hoy, sobre todo para las pymes de comercio, tienen opciones de cobrar antes, no esperando 25 días a que les pague la tarjeta de crédito, pueden cobrar en el momento, pueden tener un rendimiento por sus cuentas a la vista digitales, pueden pagarle a los empleados con cuentas digitales. Estamos empujándolo ahí. De todas maneras, la mejora de la competitividad, como ya hemos dicho muchas veces, es un camino larguísimo, poco sexy, frustrante, avanzamos un paso, vamos 2 para atrás, pero no hay otra que hacerlo. Y es lo que estamos intentando. No se luce muchas veces. Yo me canso de comentar en todo el país las cosas que va haciendo Pepi, por ejemplo, y cada una, aparte si se dieran una idea de lo que nos costó la batalla de cada tema, que son meses de lucha contra un sistema que está armado para otra cosa, y que yo, de vuelta, por eso los entiendo y los admiro, porque lo conozco cada uno de los casos y nos agarramos la cabeza y lo vamos empujando, en muchos casos, caso por caso, tratando de solucionar, mientras se van cambiando las normas, los procesos y todo lo que falta. Ahora, a mí me encantaría poder decir que el mundo nos va a esperar 10 años a que solucionemos todos los problemas de competitividad. Y que recién ahí, y no va a pasar, lamentablemente. Entonces, toda la agenda de productividad siglo XXI, tenemos que empezar a trabajarla ahora, en simultáneo, como se pueda. Y ahí es donde estamos también con algunas medidas. Es cierto que es una tarea más puertas adentro de cada pyme, pero nos parece que el Estado, por lo menos hoy hay consenso mundial en la OCDE, en todos los organismos donde nos juntamos, en que el Estado tiene un rol de aceleración de ese proceso, especialmente las pymes, para que la economía digital termine siendo una oportunidad y no un problema. Y ahí están pasando cosas bien interesantes y me parece que en ese sentido tenemos que aprovechar el enorme clúster de servicios basados en el conocimiento que tiene la Argentina. Hoy Argentina exporta 7.000 millones de dólares de servicios basados en el conocimiento, mucho más que la carne, de los principales complejos exportadores, 3.000 millones de dólares de balanza comercial positiva, federal en todo el país, hay más de 30 clústeres. ¿Y qué es lo que está pasando? Que empiezan, parte de la política pública y del trabajo, estamos empezando a lograr que se hablen los clústeres. Entonces vos tenés empresas de software hace poquito se eligieron las 10 mejores camionetas del mundo por experiencia de usuario. Una fue la Honda, Acura. El software es cordobés, que hizo eso posible. Empresas de oil and gas y de minería están usando software mendocino para la digitalización, el proceso de exploración que antes les llevaba 3 meses, ahora el análisis lo hacen en un día o 48 horas. En el sector de salud está pasando lo mismo, tanto en hardware como en software, en el sector de turismo, en el sector de logística, e-commerce, satélites, lo que se te ocurra. Y está lográndose una transversalidad y mejora de la productividad con recursos argentinos, que además, por supuesto, se pueden exportar, pero mejora la productividad de todos y está pasando en todo el país. Con lo cual, todas esas oportunidades que mencionaba Lucía, yo las veo tenemos emprendedores y empresas que están empezando a capturarlas y que pueden ayudar a los sectores más tradicionales a que eso lo hagan. Y ahí tenemos el programa de transformación digital de pymes,
Está todos los países del mundo con lo mismo hoy, pocos éxitos, la realidad, porque lo que no logran es adopción, por más que haya un plan espectacular. Entonces lo decidimos encarar muy emprendedor con pruebas piloto, empezamos en el conurbano, en 3 de febrero, pymes industriales, seguimos con las lácteas, turismo, comercio, vamos haciendo pruebas piloto en todas partes del país. Y sobre todo el consenso es que hay que entenderlo como un proceso. Esto es de 1.0 a 4.0. Si uno pretende ir a full con todos los temas, es probable que se frustre por la necesidad de cambio cultural, porque en muchísimas pymes hoy la pata tecnológica es pedirle al sobrino que conoce redes sociales que le maneje algo, digamos, ni siquiera hay un Excel. Entonces es un proceso, pero ahí nos parece que hay mucha tela para cortar. Y con respecto a las herramientas, contestando a tu pregunta inicial, en realidad siguen todas vigentes y fuimos agregando más. La única que de alguna manera revisamos y está discontinuada es el PAC. El PAC era un programa que teníamos con el BID que es un programa que puede funcionar bien en un estado que no sea tan burocrático como el nuestro. Pero como somos nosotros y con todo lo que les acaba de contar Pedro, que podría hablar 10 horas, es un peligro ese programa, porque queda sujeto a la burocracia y a los tiempos y por ahí terminan monetizándote, terminamos monetizándote en meses, en un año, y nos parece que hay que mejorarlo. Entonces dimos un primer paso con el Fondo Semilla, hoy estamos monetizando en 2 meses punta a punta. Fondo Semilla, todo digital. O sea, es el programa más rápido de monetización de gobierno, digamos. Nos parece que es más por ahí y por otro lado estamos cambiando un poco la lógica. La mayoría del gobierno, de alguna manera, se están reformulando los subsidios. Hubo muchísimo subsidio, en muchos casos muy mal utilizado, en muchos otros no. Conozco un montón de casos de PAC, etcétera, que lo usaron bien, pero en muchos otros no. Entonces, en general, todos los ministerios, ciencia y tecnología, estamos reformulando más hacia préstamos a mejor fortuna, como se llama, o préstamos de honor, o modalidades donde se presta, nosotros asumimos el riesgo, si les va mal no lo devuelven, si les va bien sí lo devuelven, para que le podamos prestar a otro, digamos. Esa es la mecánica que estamos cambiando, que es más el sistema israelí. No tanto el subsidio como era antes. Estamos probando. Hay países que usan los subsidios, nosotros estamos con otro mecanismo. Pero después crédito fiscal sigue, era un perno en papel, ahora lo hicimos todo digital. Y lo mismo, los programas de capacitación, de asistencias técnicas, le fuimos agregando otras cosas. Mentores, sobre todo lo que estamos haciendo es trabajando mucho en el desarrollo de la red. No hay manera de que nosotros lleguemos con estos programas de productividad, sobre todo, con escala e impacto, si no es apoyándonos en toda la red que hay público-privada. Eso es un poco el objetivo que tenemos. Excelente, clarísimo, Mariano, gracias. Pareciera ser un año de wait and see, ¿no? Como de esperar y ver, porque a que se estabilice la macro, que avance la desburocratización y mientras tanto ir esperando y viendo cómo nos acomodamos. Dani, te salís de la vaina, me parece, por participar. Contanos vos tu visión PYME. Vos sos déjame que cuente un poquito, porque te conozco bastante. Sos un empresario innovador que está siempre buscando nuevos productos, te animás a probar nuevos mercados, te animás a innovar, a integrarte verticalmente y horizontalmente. Contanos cómo ves vos o cuál es tu desafío para ser competitivo como PYME. Primero, antes de eso, además de dar las gracias por tener la oportunidad de expresar y de compartir esto sobre todo con pares, me siento como en casa, estoy con pares y acaban de decir que somos locos, así que festejémoslo. No es solo nuestras parejas los que nos dicen eso, también ellos colaboran. Fundamentalmente la competitividad, digamos, vamos a dividirlas. Yo divido esta situación en dos. Una es el marco de la macro y la burocracia estatal, la burocracia sindical, que es el afuera. Y me gustaría, digamos, hablarle a mis pares o sentir de qué es lo que siento yo y que estamos intentando hacer nosotros todos los días. Creemos que tiene que ver muchísimo con un fuerte liderazgo, erradicar al viejo jefe como director de orquesta que mandaba a todo el mundo por dirigir
por hacer que la gente piense, por refrescar ideas de pensamiento. Ser líder nos obliga a sentarnos en una mesa en forma muy democrática y aún siendo los dueños tenemos que aprender a bancarnos la crítica de nuestros colaboradores, generar ámbitos de confianza sana, de decirnos la verdad, no de, digamos, de escondernos, porque después, al momento de los problemas, estamos solos y además renegamos de estarlo, porque la gente no nos acompaña. En la mayor cantidad de las pymes, todas empezaron como un emprendimiento unipersonal o de familia, y todos han traspasado este tipo de situaciones. Hay un libro de Isaac Adises que habla de cómo nacen, viven y crecen las empresas, ¿no? Y habla como que las empresas pasan por etapas que son la infancia, la adolescencia, ¿no? Y termina con la burocracia y es como que terminan muriendo con el fundador, ¿eh? Donde la trampa del fundador es, si yo no puedo, vos tampoco. Y eso incluso se lo dice a las generaciones sanguíneas. Hay que salir de eso, hay que animarse a compartir esto con jóvenes. Yo estoy asombrado, por ejemplo, del lugar que ocupó la mujer, sobre todo en mi empresa, donde incluso yo tengo mujeres en lugares, en espacios donde no, eso no es para una mujer. Tal venta para este producto no es para una mujer. Tenemos mujeres en producción de electrónica, o sea, la verdad, y tengo una experiencia bárbara. Y lo de los jóvenes también hay que entenderlos, ¿no? Y todo el mensaje de esta catástrofe permanente no los motiva para nada. Somos bastante aburridos en general y bastante chato todo, ¿no? Y en esa chatura estamos nosotros, muchachos. Están ellos y todos nosotros. Tenemos que ser motivadores todo el tiempo, tenemos que venderle el futuro, tenemos que construir futuro, tenemos que construir en forma permanente, tenemos que ocupar espacios. Acá Idea Pyme es un espacio donde somos un grupo de gente aprendiendo a aprender juntos. Hay veces uno en la soledad de las decisiones está solo con su gente y también está solo en las decisiones. Y renegamos de ello. Pero cuando nos ponen en una mesa o en un espacio como este a compartir los problemas que tienen y nos animamos, cosa que cuesta romper el hielo, resulta que cualquiera de los que tenemos al lado tienen problemáticas bastante parecidas. Si bien uno es comercial, el otro es industrial, las problemáticas son distintas. Yo estaba viendo los dos ejemplos que presentaron ellos, tanto Mariano como Pedro, estaban hablando y me imagino lo que sería yo estando en el puesto de ustedes. Yo estoy en el mejor de los mundos. Yo me vuelvo loco, grito, me dicen loco, pero bueno, más o menos la cosa se mueve. Ellos no tienen con qué. Hablaron de que están por un tiempo, saben que tiene fecha de vencimiento, están haciendo lo que pueden y ni quieren imaginar el esfuerzo que hacen para mover 1 milímetro de la estructura. Nosotros en ese aspecto podemos tener algunas cosas más. Fuertemente, para ser competitivo hay que hablar de un liderazgo. O sea, el jefe no crea jefes. El líder crea otros líderes. Esa es la diferencia y tiene que saber particionar la empresa de uno en equipos, de uno, de dos, y generar y que cada uno tenga un líder, que nos motivemos, que nos ayudamos, que así como hablamos de las cosas malas, sabemos que acá nos estamos perjudicando y cuando nos perjudicamos no se perjudica un anónimo, sino la empresa que somos todos. Para eso es posible generar un liderazgo solamente cuando tenemos un fuerte compromiso con nuestros recursos humanos. Acá la gente de recursos humanos conmigo generalmente se lleva muy bien porque hay muchísimo para hacer. No solo en capacitación, sino en coaching,
permanente en un training para que esto pueda ser realidad. A mí, en lo personal, con mi empresa me costó, empezamos un proceso hace justamente 3 años y bueno, tuve la verdad que realmente he visto como jóvenes, que estábamos creando la idea de crear los líderes del 2020, y bueno, lo estamos logrando y hasta tuve la suerte de que a principio de este año poner un gerente operativo general, digamos, para que yo pueda dedicarme más al plano estratégico. Esa fue mi experiencia. Estoy en el plano estratégico y en lo comercial y estamos ordenando todos los niveles. Realmente haber sumado a Raúl, que está presente, ha sido un enorme acierto, porque me he focalizado más en la innovación de la empresa. Entonces, cuando hablamos de la variable competitividad, hablo de liderazgo, recursos humanos, innovación. Y a veces dice, pero yo estoy innovando. Bien, muy bien. Hay 2 maneras de innovar. Por la decisión de ser un innovador, lo cual se provoca una acción, porque estoy trayendo un producto, un servicio, algo nuevo al mercado, o lo estoy haciendo porque ya la hizo la competencia. Ahí estamos en un problema porque cuando uno actúa por reacción, en física la reacción ocurre un instante después. Pero el instante de una reacción en lo empresario es 1 año, 2, 3. Tarde, muchachos. Muchas veces tarde. Hay que estar atento. Creo que posibilidades como las que ofrece IDEA y como las que compartimos en IDEA son vitales para esto. Son vitales y tenemos que sumarnos más, y tenemos que sumar más. Y festejo y aplaudo a la gente que vino de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Neuquén, Salta, muy bien. Rosario. Hay que tener coraje, gracias, pero tenemos que estar comunicados. Hoy tenemos la tecnología, nos permite un montón de cosas para estar más comunicados. Creo que no tiene mucho, para mí, en lo personal, no tiene mucho secreto más que el compromiso con los recursos humanos, con la innovación. Antes hablaba de tecnología porque compraba una computadora, eso te iba a hacer competitivo. Ser competitivo no es el dólar a 50, Se puede ser competitivo con el dólar a 30 también, Ser competitivo significa el compromiso de uno de hacer las cosas mejores. Si nos miramos a la cara todos los días, ¿estás gastando bien? Y ninguno puede contestar que sí. Todos tenemos algún problema. Todos tenemos que ver, pero tenemos compromiso. Es por simple, la diferencia entre ¿vas al trabajo o vas a trabajar? No, yo voy a trabajar. ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Y ahora te hago la pregunta que te revienta. ¿Estás progresando? No, porque no se está ganando lo que corresponde. A veces progresar no significa ganar dinero. Ese es el fin de las empresas, de ganar dinero, y es totalmente lícito hacerlo. Estar progresando es estar progresando, el equipo de uno tiene que estar progresando, se tiene que estar capacitando, tenemos que estar buscando otros mercados, estamos invirtiendo para el futuro. Si los empresarios pymes somos optimistas, como lo dijo la disertación de Luciana, sí, yo creo que sí. Si yo les podría contar la cantidad de oportunidades que tengo hoy, son enormes. Parece inviable un país con tasa del 70%. O como dijo Martín, 6%, 7%, porque no lo podemos transferir a los precios, muchachos. Y las ayudas de ustedes son aspirinetas para un cáncer. Porque llegan muy tarde. Y quiero respirar. Quiero que me digan, mira, en diciembre parece que van a alargar el peso del mercado, va a estar un poquito. Y yo te pregunto, ¿y cómo llego a diciembre? Pasado mañana que tengo que pagar el sueldo. ¿Te cuento la que está en la calle? Por suerte está en la calle porque la vendí. Y algunos ni eso. Nosotros hemos, la verdad que una experiencia que he hecho, el tema sistema administrativo,
gracias a Raúl sobre todo, hemos hecho una fuerte reducción en esa área y los esfuerzos que teníamos en esa área los afectamos a comercial para empezar a sembrar semillas por todas partes. El mercado internacional, sí hay que exportar. Muchachos, no se exporta de un día para el otro y hay que invertir mucho tiempo, mucha paciencia. No somos confiables. Argentina, o sea, me da la sensación cuando el presidente decía, van a venir los capitales. Un país que se desfolteó de la manera que lo hemos hecho. O sea, los capitales, para que vuelvan a creer en nosotros, va a pasar. Yo creo que la salida no era por ahí, no la entiendo, no la leí, no la entendí y no resultó. Pero bueno, uno no es mágico porque uno opina de las equivocaciones de los demás en forma muy alegre, ¿no? Pero la salida que nosotros tenemos es única y, muchachos, depende de nosotros, depende de que seamos más productivos, más eficientes, porque si Argentina pudiera producir, y cada uno de nosotros, el doble de lo que hacemos con la misma estructura, el problema del Estado estaría solucionado. Y no quiero castigar al Estado, castigar a ustedes, muchachos, que están poniendo lo que ponen, y la verdad que me pongo en lugar de ustedes, pero yo en general le voy a hablar a este gobierno y a los que vengan, porque igual los otros no me escucharon, ¿no? Pero le voy a decir lo mismo que le digo a mi gente todos los días. Si no me vas a ayudar a levantar vuelo, por lo menos despejame la pista. Contundente, Dani. La verdad, muchas gracias a los cuatro. Estuvieron muy contundentes los cuatro. Gracias por prestarse a este pequeño ring, a esta pequeña dinámica que quisimos hacer. Quiero hacer un comentario cortito antes de ir al break. Antes del almuerzo vamos a estar haciendo una actividad que, como decíamos con Seba en la apertura, tipo Club de Líderes, que es nuestra actividad insignia, una actividad interactiva donde todos participamos y uno de los objetivos es generar un documento que nos gustaría después acercártelo, Mariano, con algunas reflexiones y propuestas de este espacio como solemos hacerlo. Así que bueno, quería contarlo públicamente para que todos supiéramos que vamos a estar haciendo eso. Y bueno, una vez más, muchas gracias a los cuatro. Vamos a hacer un break ahora de 20 minutos y nos vemos en un ratito. Gracias.